Amigos de Televicentro en todo el país, ha llegado el día viernes y estamos acá para compartir una sesión más de nuestro noticiero en la primera emisión de El Comercio TV. Aquí iniciamos, mi querida Ali y Dianita, buen día. Robert, Dianita, amigos televidentes, qué gusto poderlos acompañar en este día viernes, en esta, la primera emisión del Comercio TV. Nosotros siempre dispuestos a llevar todas las noticias del ámbito nacional y también internacional hasta sus hogares. Hay que tomar su cafecito, la temperatura está en 8 grados centígrados. Tenemos mucho para contarle en el desarrollo de las noticias. Aquí arrancamos. Les contamos que un hombre de 81 años de edad falleció luego de que un automóvil lo atropellara. El accidente de tránsito se produjo en el cantón Machala, en la provincia de El Oro. Un nuevo accidente de tránsito se produjo en la avenida Bolívar Madero Vargas, a la altura del Colegio de Periodistas de El Oro. Manuel Pérez, de 81 años de edad, falleció luego de ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. Se verificó con el personal de las ambulancias del sector y dictaminó que había una persona sin signos vitales. Las personas del sector manifiestan que el señor es de aquí cerca del lugar. Según testigos, el adulto mayor intentó cruzar la transitada vía cuando fue impactado y lanzado a unos 30 metros aproximadamente por el automotor. Un vehículo automóvil color rojo lo embiste al ciudadano de la tercera edad, provocando su muerte instantánea. Familiares y allegados, consternados por lo ocurrido, indicaron que el infortunado frecuentaba el lugar. Sin embargo, jamás imaginaron que su vida terminaría de manera trágica. Él todas las tardes venía a ver su solar, todas las tardes, porque yo de coincidencia me topaba todas las tardes que venía a ver su solarcito que tiene ahí. Sí, yo siempre le decía, Manuelito, con cuidado. Agentes de tránsito de la Policía Nacional efectuaron el debido procedimiento, recabaron información y exploraron cámaras de videovigilancia que existen en el sector para dar con el paradero del posible responsable de este lamentable accidente. El occiso fue ex concejal del cantón Machala. Desde El Oro, informó Karina Valdivieso. Es tiempo de contarle que una persona falleció tras un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Chauyabamba, esto es en Cuenca. Las autoridades investigan las posibles causas de este fatal siniestro. Según testigos del hecho ocurrido en la carretera de ingreso a la estación de Petroecuador, a pocos metros de la Panamericana Norte en el sector de Chauyabamba de la capital Azuaya, el accidente se produjo cuando el pequeño camión que transportaba tanques de gas se estrelló con un tanquero que se encontraba estacionado en la vía. Guardias de seguridad de aquí en las instalaciones indicaron que el vehículo de placas AGA 432 estaba estacionado, por eso que la tipología es estrellamiento. Producto de este accidente resultó muerto Alex San Martín, joven de 19 años que acompañaba al conductor del camión. La checación de un paciente de aproximadamente unos 19 años, se encuentra sin signos vitales. Se procede a la checación con todos los compañeros. Paramédicos del IES y rescatistas del Cuerpo de Bomberos trabajaron en las labores de rescate del cuerpo del desafortunado ciudadano que se encontraba entre los hierros retorcidos del vehículo. Aproximadamente una hora más o menos procedimos a hacer la checación de la víctima. Lo que es aplastamiento, lo que es el nivel del cráneo, es lo que procedió. Momentos de angustia y desesperación vivieron los familiares del occiso al observar el estado en que perdió la vida a su ser querido. Por su parte, miembros de la OIAT, de la Comisión de Tránsito, desarrollaron los procedimientos regulares en estos casos. Estamos haciendo las investigaciones necesarias para determinar responsabilidades en el accidente. Ambos conductores abandonaron el lugar del accidente. El cuerpo del joven fue llevado al centro forense para la autopsia de ley. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Y más de 10 personas resultaron heridas luego del accidente de un bus interprovincial en la vía a la costa en Guayaquil. Se presume que el autobús que venía de la provincia de Santa Elena se volcó por evitar chocar contra una motocicleta. Los heridos se recuperan en diversas casas asistenciales. Están con suero ya, están con suero. Momentos de pánico vivieron los pasajeros de un bus interprovincial con ruta Santa Elena-Guayaquil, cuando en el kilómetro 23 de la vía a la costa, su viaje tendría otro destino. Que supuestamente ha salido una moto de aquí del sector de Casas Viejas, imprudentemente, violando las normas existentes de impericia en observancia a la ley de tránsito. Se ha cruzado al carril central y el señor conductor del micro, por no atropellarlo, no chocarlo, perdió la pista. La maniobra costó el
Como saldo, 14 personas heridas. De inmediato, miembros del cuerpo de bomberos acudieron al sitio para atender a los afectados. Algunos aún no se recuperaban del susto. Una moto se atravesó y se viró el carro, pero gracias a Dios estamos un poco golpeados, pero bien. De acuerdo a los informes, solo 5 de ellos, los más afectados, fueron trasladados a diversas casas de salud. Por su parte, los 2 conductores implicados se encuentran en la fiscalía. En la fiscalía, a la espera de la formulación de cargo, a darle a conocer al señor fiscal de turno sobre la novedad. Por fortuna no hubo fallecidos, a pesar de la gravedad del volcamiento. El tráfico que se produjo fue controlado posteriormente por agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Informó Adriana Peralta. Son las 7 de la mañana en punto en la ciudad de Machachi. Una multitud de agradecidos estuvo a punto de linchar a un sujeto que habría intentado secuestrar a una niña de 10 años. Cuando llegó la policía, el ambiente álgido se calmó. El hombre cuenta con prisión preventiva. ¿Por qué no les quemamos? Para que no se roben a los niños son santos. La tranquilidad de muchos habitantes de Machachi se vio alterada cuando vieron un hombre correr esquivando carros y personas y varios lo perseguían. Fue alcanzado a la altura del ex mercado central en plena vía. En medio de la confusión, muchos se preguntaban qué pasó. ¿Por qué del escándalo? A la salida de la escuela dice que se estaba llevando a la niña, la mamá bajó a verla y la encontró. Entonces la señora le quitó a la niña y que había puesto ya la denuncia. Cuando se enteraron que supuestamente el sujeto intentó secuestrar a una niña, cuando la pequeña salía de la escuela, la ira invadió el espacio, la multitud indignada buscó hacer justicia por mano propia, lo amarraron, las patadas y puñetes llegaron de todo lado. ¿Por qué no les quemamos? Para que no se roben a los niños son santos. Con el hombre asustado al ver que la gente no estaba jugando y escuchar que pedían gasolina, intentaba explicar el supuesto malentendido. Los minutos para el sospechoso fueron eternos hasta que aparecieron los policías y evitaron que las cosas pasen a mayores. Como padres o como madres, ¿cómo vamos a permitir que venga un niño inocente y se lleve, pues? Sin dar ninguna explicación, y le decían que por qué se quería llevar a la niña. En la audiencia, Fiscalía lo acusó del presunto delito de tentativa de secuestro. El juez acogió el pedido de prisión preventiva. La instrucción fiscal se aperturó por 30 días. Fiscalía seguirá investigando el caso y reuniendo más elementos, practicará pericias. La autoridad judicial exhortó a la comunidad a mantener la calma y no dejarse llevar por rumores mal infundados que en Machachi estaría operando una banda dedicada al robo de niños. Que nada es cierto y el sospechoso no se fue libre. No es bueno tomarse la justicia por las propias manos, indignan estos casos, pero es necesario que actúen las autoridades, que actúe el aparato de justicia. Por acá, por Machachi, la comunidad está en alerta al tiempo que advirtió que de haber una próxima novedad, la suerte podría ser diferente para el extraño. ¿Por qué no les quemamos? En Quito informó Iván Casamen. Un nuevo caso de agresión sexual contra menores se habría registrado en una comunidad de la nacionalidad Shuar en Pastaza. Una niña denunció haber sido violada por su abuelo. Una profesora de la menor habría presentado la denuncia ante la fiscalía. La mujer fue trasladada a otra comunidad por presuntas amenazas que habría recibido. Y los casos de agresiones sexuales a menores siguen saliendo a la luz. En Cuncuc, pequeña comunidad Shuar ubicada a 55 kilómetros de Puyo en la vía Hamacas, en Pastaza, una niña de 11 años denunció ante la Fiscalía de Asuntos Indígenas haber sido violada por su abuelo desde hace 3 años. Y la persona que aparentemente se presume que podría ser el infractor es el abuelo de esta menor. La menor informó del hecho a su maestra, quien llevó el caso a la justicia para su investigación. Eran cuestiones también administrativas que yo como líder debía cumplir con mi obligación de dar parte a las autoridades competentes para que esto no quede impune. Por esta decisión, varios comuneros la habrían amenazado. Si el señor llega a ser sentenciado y le llevan a la cárcel, directamente van a actuar, van a venir y me han de matar. La Fiscalía le dio medidas de protección mientras la Dirección de Educación la trasladó a otra población. Nosotros como distrito educativo tenemos que darle la protección total a nuestros docentes para que no pase ningún problema. La menor está en una casa de acogida.
bajo protección de las autoridades. Desde la provincia de Pastaza informó Carmita Argotti. Al norte de Guayaquil, una menor fue víctima de un intento de secuestro. La pequeña fue arrebatada de los brazos de su madre, pero una rápida acción permitió recuperarla antes de que el sospechoso se aleje del lugar. La novedad se generó en una ciudadela al norte de Guayaquil. La menor tiene apenas 2 años. El día del suceso se encontraba comprando junto a su progenitora. De pronto, un ciudadano se acercó a ellas. El mismo que un ciudadano que aparentaba ser indigente la había abordado con la finalidad de solicitarle dinero y ropa. Procede a arrebatarle a su hija que llevaba en sus brazos. La ciudadana se llena de valentía y procede a recuperar nuevamente a su hija y observa que este ciudadano corre y se embarca en un vehículo color gris en la cual se da la fuga. Tras este acontecimiento, la madre acudió de inmediato a la fiscalía para denunciar al sospechoso. En el barrio, sus vecinos le aseguraron que anteriormente ya habían notado la presencia de un extraño rondando la zona. Los vecinos de al lado me habían comentado que entre sábado y domingo había llegado un señor en una moto y había estado caminando alrededores de aquí de nuestras casas y le había preguntado que qué es lo que buscaba, si deseaba algo, y le había dicho que no buscaba a nadie, solo estaba nomás caminando y ahí el señor se había ido. Eso es lo que nosotros pensamos, que a lo mejor ellos ya nos han estado observando, porque como en esta casa hay bastantes niños, todos tenemos niños y salen a jugar aquí en la principal, aquí. De un delito de secuestro que lo establece el artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal, con una pena de 5 a 7 años. Esta denuncia invita a tomar mayor precaución con los menores de edad porque se encuentran expuestos a cualquier peligro y son los padres los principales llamados a esta tarea. Es preocupante esta situación, puesto que son niñas que están dentro de los grupos de atención prioritaria, son grupos vulnerables. Informó José Morales. La unidad de desaparecidos de la DINASED hizo posible el reencuentro de un padre con su hijo y nieto. La angustia para la familia terminó luego de 3 años de incertidumbre. Un cierto día, por problemas familiares, padre e hijo se alejaron del calor de hogar. Los parientes esperaron algún tiempo con la esperanza que volverán, pero la esperanza se esfumó. En abril de 2015, la denuncia de la desaparición fue sentada en la DINASED y empezó el trabajo de hormiga de los agentes. Les pedimos que no pierdan la esperanza, que estamos aquí para ustedes y nuestro trabajo precisamente es recompensado cuando ocurre estas situaciones. Luego de algunos meses, las investigaciones llevaron a los agentes de la unidad de desaparecidos hasta el cantón Quijos, provincia del Napo. Por las calles de esa ciudad fueron encontrados Luis Patricio, de 36 años, y su hijo Joel Esteban, de 9, prácticamente viviendo de la caridad. Prácticamente viviendo en la indigencia en el sector del cantón del Valle de Quijos. La noticia que la familia los estaba buscando les llenó de alegría. Sin reparos aceptaron emprender el viaje a la capital para reencontrarse con el padre y abuelo. Me siento muy contento al tener una nueva oportunidad de vida. La esperanza a ratos perdía porque pensé que iba a morir, ¿no? En una de las oficinas de la DINASED se respiraba un aire de nerviosismo. El reencuentro se venía, los minutos pasaban, hasta que por fin aparecieron por la puerta padre e hijo, quienes por casi 3 años estuvieron alejados del entorno familiar. Volverme a encontrar de nuevo con mi papá es la felicidad más grande del mundo que tengo. Se viene el abrazo infinito, el compromiso de superar los problemas, corregir los errores y sobre todo estar unidos en los buenos y malos momentos que tiene la vida. Es una alegría inmensa, una felicidad para mí, que quizá algunos no lo tendrán. Un final feliz, con el sello de la DINASED. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a otros temas. La Fiscalía General del Estado empezó a tomar las versiones como parte de la investigación previa por supuestas irregularidades en la proveniente del crudo ecuatoriano a PetroChina. Se habla de un perjuicio al Estado de $2.000 millones. Fue a través de videoconferencia que el empresario de nacionalidad ecuatoriana Enrique Cadena, desde el Consulado de Ecuador en México, rindió su testimonio libre y voluntario sobre posibles irregularidades en la venta de crudo ecuatoriano a PetroChina. Jofre Campaña, su abogado, descarta la participación de su defendido en el hecho que investiga la Fiscalía General del Estado. El señor Enrique Cadena ha ratificado lo que a través mío lo ha hecho en otras ocasiones y es su ninguna
absolutamente ninguna participación en los procesos de comercialización de petróleo de Ecuador hacia China. No se ha pronunciado sobre la buena o mala contratación realizada por el Estado ecuatoriano. Al contrario, lo que ha manifestado es que la Fiscalía deberá investigar como corresponde para efectos de que si acaso hubiesen infracciones o incorrecciones, pues se sancione si ese fuera el caso. La denuncia de Petrochina fue presentada en el 2016 por el entonces asambleísta Diego Salgado y en septiembre pasado se sumó el Colegio de Abogados y el activista político Fernando Villavicencio. El fiscal Fabián Salazar está al frente de la investigación previa. Supuesto delito, doctor. Estamos viendo qué delitos pueden configurarse. Puede haber uno o puede haber concurrencia delictual. Según los denunciantes, con esta modalidad de intermediación en la venta de petróleo ecuatoriano, se le perjudicó al Estado con miles de millones de dólares. Son más de 20, 25 personas aproximadamente y empresas que estarían involucradas en esta trama de corrupción que ya le ha dejado al país una pérdida superior a los 2.000 millones de dólares. Es decir, lo de Odebrecht es para comprarse una peinilla. Son $4 por barril, son 300.000 barriles diarios de petróleo entregados sin licitación. Desde el lado de Cadena se le resta validez a la denuncia de Fernando Villavicencio. Porque el señor Villavicencio menciona que ha entregado pues 1.500 fojas, mucha documentación. Pero la sorpresa es que cuando uno revisa el expediente lo que hay es fotocopias de fotocopias de fotocopias, 4 y 5 versiones de lo mismo todo el tiempo, de tal manera que es muy poco lo que aporta para una investigación. Yo jamás presento y presentaba un documento falso. Ya he entregado 4.000 fojas de documentos. Informó Héctor Romero. El presidente Lenín Moreno convocó a los representantes del sector inmobiliario de la construcción con el fin de que participen en los emprendimientos habitacionales del Plan Casa para Todos. El jefe de Estado insistió además en que las organizaciones sociales presenten los nombres para integrar el Consejo de Participación Transitorio. El gobierno quiere compensar los cabos sueltos que dejó el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Lo hace con una convocatoria a la empresa privada para que participe en la construcción de las viviendas populares en el programa Casa para Todos. Ya estamos construyendo y entregando 20.000 casas. Este año serán 60.000 más. Nada nos detiene para cumplir el anhelo de miles de personas pobres, para que tengan una vivienda digna. No esos tugurios que se entregaban, ¿no es cierto? Un socio activo, un socio generador de soluciones, inclusive en suelo propio. Se plantea además la construcción de viviendas de interés social para quienes ganen el sueldo básico estipulado en $386. Una familia, por ejemplo, puede tener un sueldo básico, pero el esposo o la señora puede ganar medio sueldo básico. Con eso el crédito ya puede subir a $25, $30.000. Los constructores estamos listos para arrimar el hombro en todo lo que significa, uno, resolver un problema de vivienda para los ecuatorianos y dos, por supuesto, trabajar. Pero aquí Moreno no solo habló de las proyecciones y todos los planes que tiene su gobierno. El momento en que una persona de gobierno coge una coima está, perdonen la palabra, jodido. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento el coimador creerá que puede hacer lo que le da la gana con el trabajo. Volvió a solicitar a gremios y organizaciones sociales los mejores nombres para que integren el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, no con el fin de que obedezca al mandatario, sino a quien lo puso en Carondelet, Verbigracia. Si van a ser amigos, no necesariamente, tengo muchos amigos, pero no necesariamente. Pero lo que sí no serán es amigos de lo ajeno. Informó Jorge Escobar. Revisar la devolución del 40% para el pago de pensiones jubilares y un estudio actuarial al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son los anuncios hechos por el presidente Lenín Moreno que generan reacciones en el gremio de afiliados y jubilados, quienes apoyan la iniciativa del primer mandatario. Sin embargo, tienen varios reparos. Según la Federación Nacional de Afiliados del Seguro Social Campesino, existiría un déficit fiscal que mantiene a este sector en zozobra y realizando varias movilizaciones en diferentes ciudades del país. Existe en este momento un déficit de $60 millones en el Seguro Social Campesino. Por esa razón todavía no pagan a los 71.000 jubilados del Seguro Social Campesino ya más de 6 meses.
Para ellos, una salida a esta brecha es que el gobierno nacional restituya el 40% para el pago de las pensiones jubilares. Usted tiene que devolver los 40% que nos fue arrebatado con la complicidad de los funcionarios del IES, también con el Seguro Social Campesino. Dentro de eso está el 40% del financiamiento para nuestros compañeros jubilados del Seguro Social Campesino. Y es que esa posibilidad no la ha descartado el presidente Lenín Moreno. Así lo indicó durante una entrevista con medios de comunicación el pasado domingo. En cuanto al 40% también creo que debemos revisarlo. Declaraciones que también le devuelven la esperanza a los miembros de la Confederación de Jubilados del Ecuador. Porque de no hacerlo, compañeros, sepan claramente que aquí a 5 años la reserva que tienen los activos se acabará. Y no es que el Seguro Social va a quebrar, no. La cuenta es la difícil. Gremios que además coinciden con el primer mandatario en ejecutar un pedido que se ha venido solicitando por años, un estudio actuarial que les permita conocer si los ingresos del IES van a alcanzar para cancelar todas sus obligaciones. Sin embargo, rechazan que dichos estudios no se puedan conocer hasta dentro de 15 años. Llega a saber que los estudios actuariales son secretos. Son secretos, la super de banco ha dispuesto que nadie sepa. Las cosas en derecho se hacen como si se deshacen como se hicieron. Es decir, bastará con que la autoridad competente diga ya no es reservado y se acabó. Hay que hacer una solicitud formal, creo que la Confederación lo podría hacer, para que se levante esa reserva. En Quito informó Adriana Rojas. El Servicio de Rentas Internas prevé que este año la recaudación tributaria supere los 14.000 millones de dólares, aumentando en un 9.3% el monto en relación con el año pasado. Para el efecto, presentó el Plan de Control y Cobro 2018. 3 ejes plantea el plan con el que el SRI busca controlar y recaudar los impuestos y las deudas tributarias. Estos son innovación, enfoque de control y transparencia. La innovación centra el uso de las nuevas tecnologías a través de un modelo predictivo para el control de casos y el sistema Big Data para el cruce de información. Hemos identificado una solución tecnológica que nos permite procesar importante cantidad de datos. Hemos hecho un primer piloto con 3.000 millones de documentos. Respecto al enfoque de control, la entidad continuará con el seguimiento de empresas fantasmas y sociedades vinculadas a paraísos fiscales, como las investigadas en los papeles de Panamá. Abusiva de empresas offshore en paraísos fiscales, así como la utilización abusiva de empresas fantasmas locales, son prácticas que están definidas por la normativa ecuatoriana como prácticas de planificación fiscal agresiva. En otro ámbito de control, este 2018 se efectuará un seguimiento más riguroso al pago de los tributos de los contribuyentes con más carga patrimonial para evitar fraudes y evasiones fiscales. Alrededor de 5.000 contribuyentes concentran el 80% de la recaudación nacional. Sobre el eje de transparencia, el SRI se comprometió en dotar con más herramientas de información a la ciudadanía. A partir de finales de esta semana o la siguiente semana van a poder monitorear a diario cuál es la evolución de la recaudación por cada día que se transfieren estos recursos al Ministerio de Economía y Finanzas. Además, respecto al cobro de deudas pendientes, el organismo prevé recaudar un monto de aproximadamente 1.000 millones de dólares. Y en total con este plan, se espera alcanzar los 14.450 millones en recaudación, superando un 9.3% al monto de 2017, informó Carolina Basante. Los gastos personales de arte y cultura podrán deducirse en la declaración de impuesto a la renta. La medida busca incentivar la dinámica cultural en el país y posesionar el arte ecuatoriano a escala regional. La compra de libros, entradas al cine, conciertos y la formación en algún tipo de arte son algunos de los gastos que en adelante podrá deducir en la declaración al SRI. Antes se podía deducir del impuesto a la renta la alimentación, la vivienda, la salud, la vestimenta, la educación, pero ahora también se puede el arte y la cultura. Desde el Ministerio de Cultura se hizo el anuncio asegurando que la medida contribuye tanto al artista como a los gestores culturales. Y en esto coincide Osvaldo Román, empresario de espectáculos públicos, que ve con buenos ojos la iniciativa. Definitivamente yo creo que todos salimos beneficiados. Mucha gente también sabiendo que eso es deducible dentro de sus gastos para el impuesto a la renta, pues de pronto va a demandar un poco más de esos servicios, ¿no? Los gastos de arte y cultura serán descontados junto con los de educación con un máximo de $3.662 y estos serán los relacionados a artes vivas y escénicas, artes plásticas, visuales y aplicadas, artes literarias y narrativas,
artes cinematográficas y audiovisuales, artes musicales y sonoras, promoción y difusión de la memoria social y el patrimonio. Ha existido una necesidad de absorber cultura, entonces me parece que esos son buenos incentivos para agrandar el espectro. El Servicio de Rentas Internas se prepara para publicar una circular de la norma en los próximos días. Para precisar, para una mayor claridad, una mayor comprensión de la norma, de los ciudadanos, de las personas naturales que tienen derecho a deducir dentro de los gastos personales. Informó Carolina Basante. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no está facultada para determinar la legalidad o no de la consulta popular y referéndum, tras el pedido de medidas cautelares solicitado por miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así lo advierte una experta. Graves problemas de desinformación advierte María Dolores Mina, docente de Derecho Internacional de la Universidad de las Américas UDLA. Existen en torno al pedido de medidas cautelares solicitado por consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a la constitucionalidad de la consulta popular y referéndum. Quiero creer que es una confusión y no un intento deliberado de engañar a la opinión pública, en el sentido de que la Comisión Interamericana ya se ha pronunciado sobre la legalidad de la consulta popular. Decían, la Comisión ya dijo que la consulta es ilegal. No, es imposible. Lo que hace es acusar recibo y solicitar información al Estado. La experta en Derecho Internacional explica que la CIDH no está facultada para hacer esa determinación. No puede hacer un control de legalidad sobre actos como la consulta popular. La medida cautelar está diseñada para frenar posibles violaciones a derechos humanos. Para mí, en el pedido del Gobierno Nacional a la Comisión Interamericana para ampliar el plazo con el fin de entregar nueva información es un proceso normal. Podría perfectamente el Estado pedir un tiempo adicional para construir un documento, digamos, que sea suficientemente sólido para enviar a la Comisión y que la Comisión pueda evaluar la existencia o no de una situación de un posible daño grave e irreparable que facultara la emisión de estas medidas. Con el análisis de Mina que se desarrolle la consulta el 4 de febrero, no incide en el pronunciamiento a futuro de la CIDH. Lo que podría máximo decir la Comisión es, en este caso a estas personas se les puede eventualmente violar de manera grave e irreparable un derecho fundamental. Nunca la Comisión Interamericana, y eso la opinión pública tiene que tenerlo muy claro, tiene la potestad de determinar la legalidad o la constitucionalidad de este proceso, ni de ningún otro en un estado de la región. Con eso, las personas que crean que sus derechos han sido conculcados podrían presentar una petición individual que seguirá su curso regular en la Comisión Interamericana, lo que no perjudica a la consulta popular. Informó Héctor Romero. En esta nueva entrega sobre la consulta popular, hoy analizamos la pregunta 6 que plantea la derogatoria de la ley de plusvalía. Para la Cámara de Construcciones de Guayaquil es una oportunidad de reactivar el sector. Por su parte, el empresario José Maquiavelo señala que la vigencia de la ley llevó a los ciudadanos a restringir el uso de sus ahorros en proyectos de inversión. Fue una ley que desde su enunciado gubernamental desató un escozor popular en mayo de 2015. Entonces se justificaba en el control de la especulación, en la venta de los predios. Pese a que el COTAD establece el 10% de impuesto sobre la utilidad, se planteó crear una tasa a la ganancia extraordinaria que podría llegar al 75%. El gran acaparador de tierra, porque esa es la visión que tienen muchos legisladores, se ríe pues de esta ley, simplemente no vende su tierra y se acabó. Pero en cambio el hombre humilde que compra una casita de 50,000, de 70,000 dólares, va a tener que compartir esa diferencia de precio con el Estado. La pregunta 6 de la consulta popular plantea: ¿está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación y fijación de tributos, conocida como ley de plusvalía? Son cerca de 250,000 plazas de trabajo perdidas entre directos e indirectos. Pero no solamente ha afectado a los constructores, afecta a la sociedad ecuatoriana. Porque por cada familia que ha perdido el sustento, son negocios que no pueden hacer la gente que trabaja en el mercado,
los que tienen una tienda de barrio. Originalmente la ley fue retirada de la Asamblea en julio de 2015 por obra y gracia de la visita del Papa Francisco. El texto volvió al siguiente año. Los resultados que se prevén a través de todas las encuestas nos hacen suponer que en el caso de la ley de plusvalía y de otras consultas importantes, el resultado va a ser positivo. Yo creo que es necesario advertir de que es prudente planificar control electoral. El exministro de Obras Públicas y empresario con más de 40 años de experiencia, José Maquiavelo, espera que el pronunciamiento sea favorable, más aún. Porque la gente ahorraba comprando una vivienda para poder ganar dinero y venderla después de un tiempo y tener una rentabilidad. Esa gente que antes compraba la vivienda, hoy no la compra y ha puesto su dinero en el banco. Aspiran que las circunstancias cambien el panorama sombrío. Afirman que se constituyó en un año de vigencia de la ley, que la afectación podría revertirse en no menos de un año, informó Jorge Escobar. Hay dificultades dentro de la Asamblea para que varias comisiones permanentes puedan sesionar. Esto ha causado un bloqueo que podría ser resuelto con una reorganización de las comisiones legislativas, cambios que podrían darse después de la consulta popular. La comisión más golpeada con este aparente bloqueo es la de Educación, presidida por el correísta Augusto Espinosa. Este jueves la comisión estaba convocada, pero Espinosa quedó en solitario. Era la muestra clara de que en esta comisión hay fuertes discrepancias que podrían solucionarse únicamente con una reorganización, cosa que Espinosa rechaza, pero que sus opositores defienden. Ninguna ley manda la posibilidad de que se cambien ni permite que se cambien las autoridades en la Asamblea, que son designadas, electas para 2 años. Esta es una clara muestra de que la Asamblea Nacional ya no está dispuesta más a quemarse las manos por Augusto Espinosa, quien no tiene el respaldo de la ciudadanía y evidentemente de la mayoría de la comisión a su gestión como presidente. Es que esta es la segunda ocasión en que la comisión no puede sesionar. Los correístas denuncian un boicot para presionar una reorganización. Hablan de un acuerdo para el reparto. Por ahí escucho de un carnavalazo. Esperemos que eso no llegue a darse porque eso violentaría la ley. Otra comisión que tampoco pudo sesionar fue la que analiza los temas de abusos sexuales a menores. Acá se reconocen los problemas que sufre la Asamblea. Sí hay una nueva correlación de fuerzas que está demandando espacios en las comisiones, reestructuración. Eso ha sido el tema de los últimos días, pero no hay decisiones ni definiciones. Y dicen que será necesaria una reunión urgente con quienes conforman la nueva mayoría. El camino, una redistribución de comisiones y entrega de presidencias a los nuevos aliados. Primero, transparentar los intereses. Segundo, tener un diálogo que permita tener consenso, en donde deben estar convocados todos. Y tercero, obviamente, definiciones políticas frente a una correlación de fuerzas que se necesita en la Asamblea para poder avanzar. Cosa que los correístas rechazan, aunque ellos están conscientes de que la realidad política es otra y que ellos ahora son minoría. Temo que tal vez haya esa intencionalidad que no estaría bien, ¿no?, por el país. Sí, que esto no tiene que ver con que si tengan o no partidos, si se conforman o no mayorías, en último de los casos tendría que ver con cómo está conformada la comisión internamente. Acá adelantan que los cambios en las comisiones podrían concretarse, pero piden paciencia, al menos de una semana más. Está de por medio un evento político que decide cosas fundamentales para la democracia, para la gobernabilidad, para la estabilidad política y también para tomar decisiones. Con esto, la posible reorganización de comisiones legislativas podría ser una realidad. Habrá que esperar para conocer si la nueva mayoría en la Asamblea se consolida en torno a este tema. Informó Javier Gallo. Fue presentado en la Asamblea un proyecto que busca reformar la ley para que el manejo de los fondos provisionales que fueron traspasados del Seguro Social retornen a las manos privadas. Fue en 2014 que una mayoría en la Asamblea aprobó el traspaso del manejo de 54 fondos previsionales a manos del Seguro Social. Luego de ello, quienes manejaban los fondos se quedaron sin ámbito de acción. Cerca de 3 años y medio después, en la Asamblea se anuncia la presentación de un proyecto para reformar la ley y retornar ese manejo a manos privadas. Es decir, nosotros lo que planteamos es regresar al estado en que estuvieron
antes del asalto que se produjo a esos fondos previsionales. Representantes de los aportantes de los fondos aseguran que es necesaria esta reforma, pues es indispensable que los fondos retornen a manos de sus verdaderos dueños. Reclamamos a la Asamblea Nacional el tratamiento de esta ley. Es la defensa de los ecuatorianos. Vivimos un nuevo Estado y necesitamos que se vea representado en la Asamblea esa defensa de los derechos de los ecuatorianos. Y en ese proceso se muestran apoyos políticos, por ejemplo desde la prefectura de Pichincha, que dicen que la reforma anterior ha afectado a decenas de aportantes. Es reconocer el derecho constitucional que tenemos de participar en la administración de nuestros fondos y de disponer de nuestro dinero. Esto no podía ser arrebatado de ninguna manera. Y en la Asamblea se anuncia que este proyecto podría tener una mayoría para poder impulsarlo. A los 71 asambleístas de diferentes bancadas que nos han firmado el apoyo a este proyecto de ley para devolverles la plata a sus dueños, para devolverles el dinero, los recursos a quienes se han sacrificado. Se espera que el proyecto sea analizado dentro del Consejo Administrativo de la Legislatura para conocer si es admitido o no a trámite. Informó Javier Gallo. Vamos a retornar en un momento más en la primera emisión del noticiero El Comercio TV. En la señal de Televicentro les contaremos que el Ministerio de Inclusión Económica y Social implementará botones de pánico en los hogares en los que se registren antecedentes de violencia. Además, el Ministerio de Educación presentó la modalidad virtual a distancia para culminar el bachillerato. El desarrollo de esta información y mucho más al volver acá en El Comercio TV. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que el Ministerio de Inclusión Económica y Social implementará botones de pánico en los hogares en los que se registren antecedentes de violencia. La medida, que busca prevenir nuevos casos de agresiones, está encaminada también a la atención de las víctimas de abusos. Yo tengo mucho temor de que me pase como a muchas mujeres que veo día a día en la tele, cómo mueren. Prevenir nuevos casos de violencia o revictimizar a quienes ya han sido objeto de algún tipo de agresión. Con este objetivo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social anunció la implementación de un programa de atención integral para personas que pudieran experimentar estos ataques. El plan se basa en un sistema de alerta temprana. Nosotros necesitamos trabajar esa instalación de botones de pánico y tener una gran capacidad de detección de los síntomas de abuso, de la sintomatología del abuso. Y tenemos que entrenar a nuestro personal para hacer ese trabajo. La ministra Berenice Cordero indicó además que las atenciones se efectuarán por medio de todas las instituciones que trabajan con el MIES. El MIES tiene una obligación en el ámbito de la protección de los niños y por eso va a trabajar en la atención, en lo que es básicamente el acompañamiento, la atención terapéutica y la derivación hacia las instancias que correspondan. La iniciativa permitirá que niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad reciban asistencia y acompañamiento para superar la violencia y atenuar el trauma generado. Es importante que nosotros tengamos en cuenta de que sea el tipo de abuso que sea, cuando se trata de un niño siempre va a ser a largo plazo, a corto y a largo plazo. Y realmente cuando no se atiende de manera inmediata, no se lo aborda, a pesar de que el daño cuando está hecho deja huella. La psicóloga Alejandra Ramos menciona también la importancia que requiere que el plan sea ajustado a nuestra sociedad. Si estamos hablando de niños en alto riesgo, son personas que en un periodo no muy lejano se pueden convertir en hombres o mujeres que ponen en riesgo también la sociedad, porque esa persona puede convertirse en un potencial también abusador. Un informe efectuado en 2009 por el MIES y Defensa de los Niños Internacional, citado por la ministra Cordero, señala que el 21.4% de los menores de entre 0 y 18 años han sido víctimas de abuso sexual en algún momento de sus vidas, informó Ítalo Ruiz. 7:38 en la mañana, gracias por acompañarnos. Autoridades desarticularon una presunta organización dedicada al narcotráfico de droga que poseía nexos internacionales. La policía realizó allanamientos en varias provincias durante una operación que decomisaron casi $300.000 en efectivo. Las alertas se encendieron desde abril del año pasado en un decomiso de 22.000 gramos de cocaína en un puerto de Alemania, donde detuvieron a 4 personas de nacionalidad albanesa, turca y serbia, y con asistencia penal internacional casi después de un año.
con minuciosas investigaciones en nuestro país, realizaron el operativo Gran Imperio. En las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y Cotopaxi. Consistía su trabajo de esta organización en contaminar contenedores que tenían su modalidad de poner droga o ocultar droga en las paredes laterales y superiores de los contenedores. 16 personas fueron detenidas con $290.000 en efectivo. Gran parte de los billetes eran de alta denominación. A ellos también les incautaron esos 3 vehículos y un fusil para cacería deportiva con mira telescópica, además de teléfonos celulares y municiones. La primera ciudadana que lideraba esta organización es la ciudadana Florípedes María P.S. Ella era la que organizaba en realidad todo y coordinaba todo. Se movilizaba a distintos países para el cometimiento de los ilícitos. Según las indagaciones, eran expertos en camuflar el alcaloide mediante el método de gancho ciego en el puerto marítimo de Guayaquil. Se servían de transportistas, conductores, que transportaban con un cabezal los contenedores y en el trayecto procedían a abrir las paredes laterales y superiores de los contenedores, colocar la droga y esperar el alquiler de un contenedor, y según los destinos que pedían, les entregaban estos contenedores ya contaminados. Otro caso relacionado es uno que ocurrió hace pocos meses, cuando encontraron 34 kilos de cocaína en una de esas estructuras metálicas. Para ese último operativo utilizaron 190 policías en intervenciones realizadas en urbanizaciones de la Vía La Costa y también en el norte de Guayaquil, entre otras ciudades, informó Charlie Pisa. Y en el Cantón Quevedo, en la provincia de Los Ríos, la policía decomisó en operativo varias armas de fuego, municiones y hasta explosivos que eran presuntamente utilizados para cometer delitos. En el lugar también se almacenaba partes de carros presuntamente robadas. Armas, municiones y el explosivo pentolita son parte de las evidencias recabadas por la Policía Nacional en un nuevo golpe en el sector El Pantano de Quevedo. Mediante labores de inteligencia, la CID-PROVAC conoció el domicilio donde se encontraron estos objetos, además partes de vehículos que presuntamente los antisociales conseguían y acopiaban. En la parte de atrás de la vivienda y a un lado, debidamente ocultos, se encontraban todos estos artículos, vehículos y también piezas y autopartes. Algunos de estos carros eran reparados con partes robadas de otros automotores. La pentolita envuelta de forma cilíndrica llamó la atención de la policía, quien sospecha de su ilegal utilización. Para realizar delitos en los que de una u otra forma necesitan explosivos para volar cerraduras, para volar seguridades de otro tipo de contenedores y cosas por el estilo. Según las investigaciones policiales, las armas y vehículos de esta organización delictiva eran también alquiladas para el cometimiento de otros delitos. Más armas de fuego fueron retiradas a compañías de seguridad cuyos permisos estaban caducados. Es así que se les decomisó 18 armas de fuego, 48 cartuchos correspondientes a estas compañías. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Un ciudadano denunció el robo del cerebro de su vehículo en un sector del suroeste de Guayaquil. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad. Veamos. Estaban rondando en el sector. Se aseguran que no haya nadie y giran para dar una segunda vuelta. Se ubican en cada esquina de aquella cuadra, listos para proceder con su acción. Luego una camioneta hace su entrada en la escena. Los ocupantes, mediante señales, dan aviso a otro individuo, quien es el encargado de abrir el capó de un auto y sustraerle la memoria en menos de 2 minutos. La serenidad de la madrugada se prestó para que la operación de esta presunta banda de accesoristas se haya cumplido en el suburbio de Guayaquil. Yo me levanté fue por el ruido, porque como yo estaba aquí en la sala a esa hora, yo sentí algo, como que algo sonó, creo que había sido el capote del carro que ya lo habían cerrado. Ahí fue que yo me di cuenta por ese ruido y ya, pues ahí apenas yo avanzaba en el carro ya se iba. Y al despertar el dueño del automóvil notó una sorpresa en su herramienta de trabajo. Ahí nos dimos cuenta que a lo que él va a prender el carro ya no le funcionaba, porque ya no tenía la memoria.
Los perjudicados acudieron a la fiscalía para asentar su denuncia, donde se encontraron con la dueña del automóvil que usaban los presuntos delincuentes, que pudieron ser captados por las cámaras de seguridad. Dice que ella es una señora trabajadora, que no sé qué, y en ese momento le había dicho a mi esposo para arreglar, que no sé qué, pero mi esposo no quiso. Hasta este momento tenemos un delito de robo, así está tipificado en el artículo 189, segunda parte. Sin embargo, la finalidad de este tipo de robo de accesorios es la receptación, es decir, que todos estos accesorios van al mercado negro, en la cual ya tenemos identificados los lugares. El costo de la memoria sustraída sería de aproximadamente $2.000. Moradores del suburbio denuncian que para ellos los robos de este tipo no son ninguna novedad. Denuncia, anoche también se han llevado unos accesorios, dice, de los carros que cuidan ahí en la 40. Continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si se trataría de una banda constituida dedicada al robo de accesorios en la urbe porteña. Informó Adriana Peralta.